Mi esposa, creyendo que yo dormía, llamó a su amante y reservó una suite en el Ritz. No imaginaba que yo escuchaba cada palabra, ni lo que estaba a punto de hacer. Ana creció en un piso de 48 metros en el extrarradio de Palma. No lo digo para humillarla. Lo digo porque es el contexto que ella misma fue borrando con el tiempo. Como quien guarda una foto incómoda en el fondo de un cajón y con los años termina olvidando que existe. Lo digo porque hay cosas que solo se entienden del todo si se sabe de dónde viene alguien, hasta dónde llegó y cuánto de ese camino recorrió por sus propios medios. Cuando la conocí llevaba dos trabajos, uno de dependienta en una tienda del centro por las mañanas y otro de camarera en un bar de tapas los fines de semana. Vivía con su madre y su hermana en ese piso pequeño, donde el salón hacía también de comedor. La calefacción fallaba en invierno y la nevera nunca estaba del todo llena. No se quejaba de nada de eso. No era el tipo de persona que se queja, pero había en ella una tensión específica, la de alguien que lleva demasiado tiempo calculando cada gasto antes de hacerlo, que mira el precio de las cosas antes de tocarlas, que sabe exactamente cuánto cuesta llegar a fin de mes, porque lo ha contado muchas veces y el resultado nunca es cómodo. Eso fue lo primero que me llamó la atención de Ana. No la situación en sí, sino la dignidad silenciosa con que la cargaba cada día. Salimos durante un año antes de casarnos. Ese año fue el único período en que Ana todavía recordaba con claridad lo que había sido su vida antes de mí. Cuando la llevé por primera vez a cenar a un restaurante de verdad, no al bar de tapas donde trabajaba, sino a un sitio con mantel de tela y cartas impresios, en la versión para ella, me miró antes de pedir con una expresión que mezclaba deseo y cautela, como buscando alguna señal de hasta dónde podía llegar. Le dije que pidiera lo que quisiera. Se tardó un momento en creerlo. Pidió lo segundo más barato de la carta de todas formas. La segunda vez que salimos a cenar fuera pidió lo que quiso. A partir de ahí fue rápido. No porque Ana fuera una persona calculadora, al menos no entonces, sino porque el contraste entre lo que había tenido y lo que tenía ahora era tan grande que el cerebro simplemente se adapta, normaliza, incorpora el nuevo nivel como si siempre hubiera sido así. Es lo que hace la gente. Es lo que hizo Ana. Nos casamos y nos instalamos en el apartamento de Bonanova, el barrio que da al mar, con una terraza desde la que, en los días despejados, se veía la bahía entera. Ana recorrió cada habitación el día que entramos con una expresión que todavía recuerdo con precisión. No era euforia ni celebración ruidosa, era algo más contenido. El asombro de quien está procesando en tiempo real que algo que no esperaba que ocurriera en su vida está ocurriendo de verdad, y no sabe muy bien cómo reaccionar ante eso. El primer año fue bueno. El segundo también, aunque con matices que entonces no supe leer bien. Ana había dejado los dos trabajos antes de la boda porque los horarios eran incompatibles con la vida que llevábamos juntos, y una vez instalada en el apartamento, se tomó tiempo para decidir qué quería hacer a continuación. Empezó un curso de diseño de interiores, que abandonó a los 4 meses, diciendo que no era lo que esperaba. Después un curso de fotografía que duró algo más y del que conservó la cámara, pero no el interés. Después un periodo sin nada concreto que se fue alargando más de lo que los dos habíamos calculado. Yo no dije nada. Pagaba las facturas, gestionaba los gastos, mantenía el nivel de vida que compartíamos, sin hacer de ello una conversación ni un reproche. No necesitaba reconocimiento por eso. Era lo que tocaba y lo hacía sin esperar que nadie lo nombrara. El cartón negro llegó el tercer año de matrimonio. Era una tarjeta de crédito con límite alto vinculada a mi cuenta personal, que saqué principalmente por los beneficios que ofrecía en seguros de viaje y en determinadas categorías de gasto. Le di una copia a Ana para los gastos del hogar, supermercado, suministros, alguna compra puntual cuando hiciera falta. La lógica era simple, práctica, no requería explicación ni conversación. Era una herramienta doméstica, como las llaves del coche o el código del portal. Lo que no anticipé fue la velocidad con que esa tarjeta dejó de ser una herramienta del hogar para convertirse en la tarjeta de Ana. No ocurrió de golpe. Estas cosas nunca ocurren de golpe. Fue gradual, con esa progresión lenta que tienen los cambios que nadie frena a tiempo porque en cada momento individual parecen tolerables. Primero fueron compras razonables que yo ya esperaba ver en el extracto.
Después compras que no había anticipado, pero que tampoco eran descabelladas. Después restaurantes que no eran los nuestros, sino los suyos solos. Con amigas, sin mencionármelo, apareciendo en el extracto como datos neutros sin contexto. Después fines de semana fuera que se planificaban y se ejecutaban y se pagaban antes de que yo supiera que estaban ocurriendo. Ana usaba la tarjeta con una naturalidad que me decía que en su cabeza la distinción entre mi dinero y el suyo había dejado de existir en algún momento sin que yo hubiera puesto ningún límite visible que le recordara que existía. Había confundido el acceso con la propiedad, el uso continuado con el derecho adquirido. Y yo lo había permitido sin decir nada porque nunca quise que volviera a mirar el precio de las cosas antes de tocarlas. Eso fue un error. Lo sé ahora. Yo en ese momento lo procesé y seguí adelante. Hugo apareció en la vida de Ana hace poco más de un año a través del trabajo. Ella se había conseguido un puesto de coordinadora de eventos en una empresa del sector turístico de Palma, cargo para el que yo le había ayudado a preparar la entrevista, a ordenar el portfolio y a presentar sus experiencias previas de la forma más sólida posible. Hugo era uno de los responsables del departamento comercial. Tenía unos años menos que yo, ese atractivo funcional que fotogenia bien y que en reuniones genera la impresión de competencia sin que necesariamente vaya acompañada de sustancia, y una forma de relacionarse con el mundo que incluía opiniones formadas sobre personas a las que no conocía lo suficiente para opinar. Lo conocí en persona en 2 ocasiones distintas. Las 2 veces encontró la manera de deslizar algún comentario sobre mi forma de trabajar, sobre mi perfil, o sobre algo que yo había dicho que sonaba a observación casual, pero que tenía una dirección demasiado precisa para ser casual. Lo decía con una sonrisa que le daba cobertura suficiente para negarlo si alguien lo cuestionaba. Ana reía cuando Hugo decía esas cosas, no con la incomodidad de quien no sabe cómo reaccionar, con la soltura de quien ya conoce el estilo y lo encuentra gracioso. Guardé eso también en algún lugar de la cabeza y no dije nada. Los meses siguientes tuvieron una textura diferente sin que nada concreto cambiara de golpe. Ana llegaba tarde con más frecuencia. Salía los fines de semana con planes que cuadraban en los detalles básicos, pero que dejaban algún margen sin explicar. Había noches en que el teléfono lo ponía boca abajo sobre la mesa antes de sentarse a cenar, cosa que antes no hacía. Había conversaciones que terminaban antes de lo natural, como cortadas por algo que no se nombraba. Yo observaba, procesaba, y no confrontaba nada porque no tenía todavía nada suficientemente concreto sobre lo que sostener una conversación sin que pareciera una acusación sin base. Y no soy el tipo de persona que levanta la voz sobre suposiciones. La noche que lo cambió todo era un martes, sin nada particular. Me había acostado antes que Ana. Algo habitual cuando tenía trabajo exigente al día siguiente. Estaba tumbado con los ojos cerrados, en ese estado de quietud de quien está a punto de dormirse pero todavía no ha cruzado el umbral, cuando escuché que ella entraba al dormitorio. Se movió por la habitación con cuidado, abrió el armario despacio, sacó algo de ropa sin encender la luz principal, solo con el resplandor del teléfono que dejaba sobre la mesita mientras buscaba lo que buscaba. Después salió al pasillo. Escuché sus pasos alejarse hacia el salón y luego su voz, baja pero audible, ni hablando con la modulación específica de quien está convencido de que la persona que tiene al lado duerme y no puede escuchar nada. No estaba dormido, pero no me moví. Escuché cada palabra con la atención fría de quien lleva tiempo esperando confirmar algo que no quería confirmar. Él está dormido, dijo, con una seguridad tranquila que me indicó sin ningún margen de duda que no era la primera vez que lo hacía así, que era una rutina establecida, y un protocolo que había funcionado suficientes veces como para que ella ya no lo cuestionara. Reservé la suite presidencial en el Ritz con mi tarjeta como siempre. Te veo allí en 20 minutos. Hubo una pausa. Una risa corta y suave. Después el sonido de sus pasos volviendo al pasillo, el roce de la chaqueta al ponérsela, y la puerta de entrada cerrándose, con el cuidado específico de quien no quiere hacer ruido. Me quedé tumbado mirando el techo durante unos segundos. Mi tarjeta. Sí, eso había dicho. Mi tarjeta. Con la misma naturalidad con que diría mi bolso o mis llaves. La tarjeta que estaba a mi nombre, vinculada a mi cuenta, con mi firma en el contrato de titularidad. La tarjeta que Ana había ido convirtiendo en suya tan despacio,
y con tanta convicción que ya ni siquiera hacía la distinción cuando hablaba de ella en voz baja en el pasillo de su propia casa, creyendo que nadie la escuchaba. Aparté la sábana. Me levanté. Me vestí con calma, sin prisa, nada con la misma meticulosidad de siempre. Cogí las llaves del coche y bajé al garaje. El Ritz estaba a 12 minutos por la ruta directa. Aparqué en la calle lateral, entré por la puerta principal y crucé el lobby con paso tranquilo. La moqueta absorbía el sonido de los pasos. Las luces eran cálidas, contenidas. En los sofás del fondo había una pareja mayor con copas y conversación pausada. En recepción había una chica joven y un hombre de mediana edad con el uniforme del hotel perfectamente planchado. Vi a Ana y a Hugo cruzar el lobby hacia los ascensores antes de que ninguno de los dos me viera a mí. Iban hablando. Ana tenía una sonrisa que reconocí porque hacía tiempo que no me la dedicaba a mí. Hugo llevaba la mano apoyada en su espalda con la familiaridad de quien ya no necesita disimular nada. El ascensor se abrió. Entraron. Las puertas se cerraron y el número sobre el panel empezó a subir despacio. Me quedé parado un momento mirando ese número. No subí. Lo que tenía que hacer estaba en la planta baja. Me acerqué a recepción con el mismo paso con que habría ido a preguntar el horario del desayuno. La chica que atendía el mostrador tenía el tipo de sonrisa entrenada que se aprende en los primeros meses de trabajo en hostelería de lujo, no esa expresión neutra y amable que no revela nada y está preparada para cualquier cosa. Le dije buenas noches, saqué el DNI del bolsillo y lo puse sobre el mostrador junto a la tarjeta física de titular que llevaba en la cartera. Soy el titular de la tarjeta con la que se ha realizado una reserva esta noche, dije. Necesito cancelarla con efecto inmediato. Uso no autorizado. La chica miró el documento, miró la tarjeta, tecleó algo en el ordenador. Me pidió confirmación de algunos datos. Se los di. Tecleó algo más. Consultó con el hombre de mediana edad que estaba a su lado, el responsable de turno, y 3 minutos después la tarjeta estaba bloqueada y la cancelación registrada en el sistema. El responsable de turno se llamaba Andrés, según su placa. Me miró con la discreción profesional de quien ha visto situaciones parecidas y sabe que lo mejor es no hacer preguntas innecesarias. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Sí, respondí. La hóspede que acaba de subir a la suite presidencial reservó con ese cartón. En este momento el cartón está cancelado y la reserva no tiene método de pago válido. Le recomendaría que llamaran a la habitación para solicitar un método alternativo antes de que la situación se complique. Andrés procesó eso un momento. ¿Puedo preguntarle si usted conoce a la hóspede? Es mi esposa, respondí. Una pausa breve. Entendido, dijo con una neutralidad impecable. Nos ocupamos ahora mismo. Le di las gracias, recogí el DNI del mostrador y fui a sentarme en uno de los sofás del lobby. Había una mesa de apoyo con un par de revistas y un periódico del día anterior. Cogí el periódico, lo abrí por la sección de economía y me puse a leer. El lobby a esa hora tenía ese silencio elegante de los sitios caros, cuando la noche ya está avanzada. La pareja mayor de los sofás del fondo había desaparecido. Entraron 2 hombres con trajes de viaje y maletas pequeñas que fueron directamente a recepción. Un botones cruzó el espacio central empujando un carrito con equipaje. Todo tranquilo, todo en su sitio. Pasaron 16 minutos. Lo sé porque miré el reloj cuando Andrés descolgó el teléfono de recepción y marcó la extensión de la suite, y volví a mirarlo cuando escuché el ascensor abrirse por primera vez. Hugo salió primero. Cruzó el lobby con el paso de alguien que tiene prisa, pero no quiere que se note que la tiene. Llevaba la chaqueta en la mano, en lugar de puesta, el pelo ligeramente diferente a como había entrado, y esa expresión comprimida de quien acaba de tener una conversación incómoda y está calculando cómo salir de ella con el menor coste posible. No miró hacia los sofás. Fue directo a la salida, empujó la puerta giratoria y desapareció en la calle. Hugo, el hombre que siempre había tenido algo ingenioso que decir sobre mí, el que había entrado al lobby 1 hora antes con la mano en la espalda de Ana y una sonrisa de quien no tiene nada que perder, había salido por la puerta de un hotel de lujo a medianoche sin pagar la habitación y sin decir adiós. Volví al periódico. 4 minutos después el ascensor volvió a abrirse. Ana salió con la maleta pequeña que guardaba en el armario del dormitorio para los viajes cortos y que esa noche había usado para otra cosa. Llevaba el abrigo puesto pero sin abrochar, el bolso colgado del hombro con la tensión de quien lo ha metido a toda prisa.
El pelo no estaba como cuando había salido de casa. Tenía en la cara la expresión de alguien que está intentando mantener la compostura en un espacio público, mientras por dentro algo se reorganiza a una velocidad que no controla. Nam cruzó el lobby mirando hacia recepción, hacia la salida, hacia los sofás. Cuando me vio, se detuvo. Me quedé sentado. Doblé el periódico despacio. Lo dejé sobre la mesa y la miré. El silencio entre los dos duró varios segundos. En el lobby nadie prestaba atención. Andrés miraba su pantalla con una concentración claramente voluntaria. Ana abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Miguel, yo... La habitación es demasiado cara para financiar tus aventuras, dije, con la misma calma con que habría comentado el tiempo. Puedes llamar a Hugo, a ver si te la paga él. El color que le subió a la cara era la mezcla específica de vergüenza y rabia de quien ha sido pillada en algo sin defensa posible, pero que todavía busca instintivamente algún ángulo desde el que reencuadrar la situación. No es lo que parece, dijo. Ana. Escúchame, por favor. ¿Puedo explicar? Ana, repetí, con el mismo tono. Se detuvo. Me levanté, me abroché el botón de la chaqueta y cogí las llaves del bolsillo. Ella me miraba con una expresión que iba cambiando en tiempo real, pasando de la rabia contenida a algo más parecido al miedo. La evaluación rápida de alguien que está intentando calcular qué viene ahora y no encuentra una respuesta tranquilizadora. ¿A dónde vamos?, preguntó cuando nos dirigíamos hacia la salida. No respondí. Sujeté la puerta y esperé a que saliera primero. El coche estaba en la calle lateral. Jan y Ana subió al asiento del copiloto con la maleta en el regazo. Arranqué y tomé la carretera que salía del centro hacia el norte. Ana intentó hablar 3 veces en los primeros 10 minutos. Las 3 veces empezó una frase que no terminó porque yo no respondía ninguna. Después se quedó mirando por la ventana con la maleta todavía en el regazo y el bolso apretado entre los brazos, como si sujetar cosas físicas le diera alguna estabilidad que el resto de la situación no le estaba dando. No, conducía sin prisa. Las calles de Palma de noche tienen esa amplitud específica de las ciudades cuando el tráfico se ha vaciado y los semáforos cambian para nadie. Pasé por barrios que conocía, tomé una rotonda, seguí hacia el norte. Ana reconoció la zona cuando llevábamos unos 30 minutos. Lo supe por cómo cambió su postura en el asiento, por cómo dejó de mirar la carretera y empezó a mirar las calles laterales, los edificios, las señales. Eso es por cómo apretó el bolso un poco más contra el cuerpo. Miguel, dijo, y esta vez el tono era diferente. No era el tono de quien busca una explicación, era el tono de quien ya tiene una y no le gusta. No respondí. Giré en la calle que conocía de memoria, aunque hacía tiempo que no pasaba por ella. Aparqué frente al portal del edificio de ladrillo, visto de 4 plantas donde Ana había vivido con su madre y su hermana antes de conocerme. El piso de 48 metros. La calefacción que fallaba en invierno. La nevera que nunca estaba del todo llena. El sitio que ella había borrado de su memoria con tanta eficiencia que en algún momento debió de creer que nunca volvería. Apagué el motor. El silencio en el coche fue denso durante varios segundos. Ana miraba el portal sin moverse, con esa inmovilidad específica de quien está procesando algo que no puede ser verdad del todo, aunque todos los datos indican que sí lo es. No, dijo en voz baja. Miguel, no puedes hacer esto. La miré sin responder. Por favor, dijo, y en esa palabra había algo que no había habido en ninguna de las otras. Una urgencia real, sin cobertura de rabia ni de orgullo. Por favor, escúchame. Cometí un error enorme, lo sé, pero no me hagas esto. No me traigas aquí. ¿Por qué no?, pregunté. Se quedó en silencio. Porque aquí es de donde vengo, dijo finalmente, con una voz que se había vuelto más pequeña. Exacto, respondí. Salí del coche, abrí el maletero y saqué la maleta. La dejé en la acera junto al portal. Ana había bajado también y estaba de pie en la acera con las manos cruzadas sobre el bolso, el abrigo sin abrochar, mirándome con una expresión que ya no intentaba hacer nada concreto. Entonces la puerta del portal se abrió. La madre de Ana estaba en el umbral con una bata encima y el pelo sin recoger. Yo con la expresión de quien ha escuchado un coche conocido aparcar en la calle y ha bajado sin saber muy bien qué iba a encontrar. Miró a su hija. Miró la maleta en la acera. Me miró a mí.
Hubo un momento en que los tres estábamos parados en la acera sin que nadie dijera nada, con el ruido lejano de la ciudad de fondo y la luz amarilla del portal cayendo sobre el suelo mojado. La madre de Ana fue la primera en hablar. «Miguel», dijo, no con la voz de quien no sabe por dónde empezar, pero siente que tiene que empezar por algún sitio. «Lo siento. Lo que ha hecho mi hija no tiene excusa. Lo siento mucho». La miré un momento. Asentí levemente. Ana rompió a llorar entonces. No con el llanto controlado de quien está pensando en cómo parece, sino con ese llanto brusco e incontrolable que sale cuando el cuerpo ya no puede sostener más la tensión acumulada. Se llevó las manos a la cara, se dobló ligeramente hacia adelante, y los sollozos llegaron con una intensidad que llenó el silencio de la calle. «Por favor», repetía entre sollozos, sin dirigirlo a nadie en concreto o dirigiéndolo a todos a la vez. «Por favor, Miguel. Por favor. No hagas esto. Por favor». Me quedé parado mirándola durante unos segundos. Después miré a su madre, sin que tenía los ojos húmedos y una expresión que mezclaba vergüenza y algo que se parecía al alivio de quien por fin ve las cosas en su lugar, después de haberlas visto torcidas durante demasiado tiempo. No dije nada más. Me volví hacia el coche. Ana volvió al piso de 48 metros un martes por la madrugada, con una maleta pequeña y sin haber dormido. Su madre le abrió la puerta sin decir nada. Le señaló el cuarto que había sido suyo durante años y cerró la puerta del pasillo con cuidado. La habitación seguía igual que siempre. La cama individual, la ventana pequeña que daba al patio interior, el armario de 2 puertas con el espejo rayado en la hoja derecha, la estantería con libros que Ana había dejado allí cuando se fue y que nadie había movido. El tipo de habitación que uno deja de ver cuando lleva suficiente tiempo viviendo en otro sitio y que al volver parece más pequeña de lo que era en el recuerdo, como si el espacio se hubiera encogido mientras ella no miraba. Y Ana se sentó en el borde de la cama con la maleta sin abrir a sus pies, y estuvo así un rato largo sin hacer nada en particular. En el apartamento de Bonanova había una terraza desde la que se veía la bahía entera en los días despejados. Había una cocina con isla central y electrodomésticos de acero que nunca había necesitado aprender a usar del todo, porque siempre había algo que pedir o algún sitio al que ir. Había un dormitorio con ventanas que llegaban al techo y una luz de mañana que llenaba las habitaciones de una forma que ella había dejado de notar, porque las cosas que se tienen durante suficiente tiempo dejan de notarse, se vuelven fondo, se confunden con lo normal hasta que desaparecen y uno descubre que lo normal era en realidad un privilegio que nunca agradeció. El piso de su madre tenía la calefacción que fallaba en invierno cuando bajaban las temperaturas por debajo de 10 grados. Nan tenía la nevera que nunca estaba del todo llena porque el presupuesto de la casa no daba para más. Tenía una humedad persistente en las paredes del baño que llevaba años sin resolverse, porque resolver esas cosas cuesta dinero y el dinero siempre iba a otra parte. Tenía un salón que hacía también de comedor donde la televisión funcionaba como ruido de fondo durante las tardes porque el silencio en ese espacio pequeño podía volverse incómodo. Eso era lo que había ahora. No, eso era a lo que había vuelto. Los primeros días, Ana se movió por ese espacio con la torpeza de quien ha perdido las referencias físicas de su propia vida. Chocaba con los muebles que no estaban donde su cuerpo esperaba que estuvieran. Abría armarios buscando cosas que no iban a estar ahí. Se levantaba por la mañana y tardaba un segundo en recordar dónde estaba y por qué. Ese segundo de desorientación que dura poco pero que mientras dura tiene un peso específico que no se parece a nada. De su hermana, que seguía viviendo en el piso con su madre, la miraba con esa mezcla de compasión e incomodidad de quien no sabe qué decir y opta por no decir nada porque cualquier cosa que dijera sonaría a reproche, aunque no fuera esa la intención. Las dos convivían en ese espacio con la precaución de quien comparte algo frágil y no quiere ser el que lo rompe. La madre de Ana hacía lo que podía. Preparaba la comida, mantenía la rutina del piso, se no hacía preguntas que Ana no estaba en condiciones de responder con honestidad. Pero había en el ambiente de ese piso una tensión nueva y permanente, la de 3 personas adultas compartiendo un espacio diseñado para 2. Cada una cargando con algo que no cabía en los 48 metros y que tampoco tenía dónde dejar. Ana había salido de ese piso 5 años atrás con la certeza silenciosa de quien sabe que no va a volver. No lo había pensado en esos términos exactos,
pero estaba ahí. En la forma en que se había ido adaptando al apartamento de Bonanova sin mirar atrás, en la velocidad con que había dejado de calcular precios antes de pedir en un restaurante, en la naturalidad con que había empezado a usar una tarjeta de crédito con límite alto como si el dinero que había detrás fuera suyo por algún derecho que nadie había necesitado formalizar porque todo el mundo lo daba por entendido. Nadie lo había dado por entendido. Solo ella. Hugo tardó menos de una semana en convertirse en el tema del que todo el mundo hablaba en la oficina. No fue por una confrontación directa ni por ninguna denuncia formal. Fue porque estas cosas no se contienen, especialmente en entornos laborales, donde la gente comparte espacio 8 horas al día. Y los relatos viajan solos, sin que nadie necesite empujarlos. Alguien del hotel conocía a alguien que trabajaba en la misma empresa de eventos. Un detalle aquí, otro allá. No una versión incompleta que alguien completó con lo que sabía. Y la historia del hombre que había abandonado a una mujer en una suite presidencial a medianoche, en cuanto llegó la cuenta, se fue armando sola en los pasillos y en las conversaciones de café, con esa velocidad específica que tienen los relatos que la gente encuentra demasiado precisos para no repetir. Hugo había construido durante años una imagen cuidadosa dentro de la empresa. Era el tipo que tenía siempre algo que decir. No, que encontraba el ángulo gracioso de cualquier situación, que hacía reír con facilidad y que usaba ese capital social con una eficiencia que él mismo probablemente nunca había analizado porque nunca había necesitado hacerlo. Era el hombre seguro, el que tenía criterio, el que se permitía opinar sobre los demás, con esa soltura de quien está convencido de que su posición en cualquier sala es más sólida que la del resto. Esa imagen no sobrevivió a la historia del Ritz. Y no era que alguien lo confrontara de frente. Era algo más sutil y considerablemente más difícil de manejar. El cambio de temperatura de un ambiente que conocía bien y que de repente funcionaba de otra manera. Las conversaciones que se cortaban cuando él llegaba a la sala. Las sonrisas que duraban un segundo de más. Las preguntas aparentemente inocentes sobre cómo había ido el fin de semana que venían de personas que ya sabían la respuesta y querían ver cómo él la manejaba. Los grupos en la zona de café que se reorganizaban sutilmente cuando él se acercaba. Hugo podía haber gestionado una acusación directa. Tenía los recursos verbales para eso, la capacidad de dar vuelta a un argumento, de encontrar el encuadre que favoreciera su versión. Lo que no podía gestionar era un ambiente que había decidido su veredicto sin celebrar ningún juicio formal y que no le daba ningún argumento concreto contra el que defenderse. Jas, el hombre que siempre había encontrado el ángulo gracioso de las situaciones ajenas, descubrió que es considerablemente más incómodo cuando el relato lo tienen los otros, y tú eres el personaje que sale mal parado. En las semanas siguientes, Hugo llegaba a la oficina con esa rigidez específica de quien ha perdido la comodidad natural en un espacio que antes le pertenecía sin esfuerzo. Hablaba menos, hacía menos comentarios. La soltura que había sido su marca durante años se había vuelto cautelosa, y a medida, el comportamiento de alguien que ha aprendido de golpe que no todas las salas son seguras. Ana, mientras tanto, ya no estaba en esa oficina. Había pedido una baja que en los pasillos nadie mencionaba directamente, pero que todo el mundo conectaba con los mismos eventos. Su ausencia era en cierta forma otro recordatorio permanente de lo que había ocurrido, otro elemento del relato que circulaba sin que nadie necesitara actualizarlo porque se actualizaba solo. El proceso de divorcio fue rápido porque no había nada real que disputar. El apartamento de Bonanova estaba a nombre de Miguel, comprado antes del matrimonio con fondos propios documentados sin ninguna ambigüedad. La tarjeta estaba cancelada desde la noche del hotel. No había cuentas conjuntas con saldo significativo. No había inversiones comunes. No había propiedades compartidas que generaran un conflicto con algún recorrido real. Sí, la abogada de Ana revisó los documentos con la atención de quien todavía busca algún ángulo que no se haya explorado. Y cuando terminó de revisar, le dijo a su clienta con la honestidad directa de quien prefiere no facturar horas en un caso sin salida, que no había base para ninguna partición que le resultara favorable. Ana había entrado al matrimonio con 2 trabajos y un piso de 48 metros. Salía del matrimonio con los mismos 2 puntos de partida disponibles, y si quería volver a ellos, más 5 años de distancia respecto a ese mercado laboral y un nivel de vida al que ya no tenía acceso. La abogada no dijo eso exactamente, pero los números lo decían solos.
Ana firmó los documentos un miércoles por la mañana en una notaría del centro de Palma. Llegó puntual, se sentó en el lado que le correspondía de la mesa, escuchó lo que el notario leyó en voz alta y firmó donde le indicaron. No hubo escena. No hubo último intento en el pasillo ni mensaje de madrugada pidiendo una conversación que cambiara algo. Había pasado suficiente tiempo desde la noche del hotel como para que Ana entendiera que ese tipo de intentos no tenían destino. Y entenderlo, aunque no lo aliviara, al menos le ahorraba el coste adicional de hacerlos. Salió de la notaría con su copia de los documentos y tomó el autobús de vuelta al extrarradio porque ya no tenía coche propio. El trayecto tardaba 40 minutos. Ana lo hizo mirando por la ventana con el sobre en el regazo, viendo pasar los barrios que iban cambiando de calidad a medida que el autobús se alejaba del centro, de las fachadas cuidadas y los comercios con escaparates iluminados, a los bloques de ladrillo y los bajos con persianas metálicas. El autobús la dejó a 2 calles del piso de su madre. Entró al portal, subió los 4 pisos por las escaleras porque el ascensor del edificio llevaba 3 semanas averiado. Liu abrió la puerta con las llaves que su madre le había dado la primera noche y dejó el sobre con los documentos del divorcio encima de la mesa del salón sin decir nada. Su madre estaba en la cocina. Asomó la cabeza al salón, vio el sobre, miró a Ana y no preguntó nada. Ana fue a su cuarto, cerró la puerta y se quedó sentada en el borde de esa cama individual mirando la ventana pequeña que daba al patio interior. No la misma ventana desde la que había mirado durante años antes de que su vida fuera otra cosa completamente distinta. Afuera, en algún punto de Palma, Miguel estaba en la terraza de Bonanova, con la bahía entera delante.